Amén. ¿Cuántos están contentos? Qué bonita estuvo bueno, siempre está bonita, ¿verdad? La administración, pero ahora yo la sentí muy especial. Yo creo que quizás porque yo voy a dar el tema, amén. Amén. Y bueno, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y también le doy la bienvenida a todos los que nos están viendo por Facebook. Y bueno, y le vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo quien hable por mí, que no sea yo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que tiene control de todo. Amén. Padre, en esta noche, Padre, nos ponemos, Padre, ante ti, Señor, y te damos las gracias, Padre, una vez más por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar compartiendo tu palabra. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por los que están aquí, Señor, y por los que no pudieron venir, Señor. Padre, igualmente los bendecimos, Señor, y te pedimos que tú los inquietes, Padre, para que vengan a recibir estos estudios, Padre, que están bien interesantes, Padre mío. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú eres quien vas a hablar por mí, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el estudio que tenemos ahora, hermanos, es Jesucristo predicó las buenas nuevas. Amén. Y para eso tenemos el pasaje bíblico de Mateo 4:12 al 17. Amén. Y bueno, no sé si lo ponen ahorita para que lo leamos primero. Bueno, y vamos a tener también versículos para memorizar. Vamos a tener en Mateo 4:17 es el versículo que vamos a memorizar. Y vamos a tener también preguntas. Amén. Así es que se preparan para ¿verdad? Para poder aprender todo esto que tenemos acá. Y pues y les recomiendo también, hermanos, que puedan ustedes apuntar las citas bíblicas, porque a veces se nos olvida y luego podemos, ¿verdad?, estudiarlo más. Amén. Vamos a leer Mateo 4:12 al 17, Xiomara. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó a Capernaum, ciudad marítima, en región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, caminó del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentó en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Bueno, después de su bautismo y tentación, Jesús se marchó a la tierra de Galilea, luego que Juan el Bautista terminó su tarea de preparar el camino a Jesús y fue encarcelado. Jesús comenzó a predicar las buenas nuevas. Amén. Marcos 1:15. Amén. ¿Lo puede ver aquí o lo leo aquí? No lo han puesto por aquí. Amén. Marcos 1:15. Amén. Sí. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer el evangelio. Amén. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo cuando el Señor Jesús andaba predicando, andaba enseñando, Él, pues, ¿verdad?, nos está advirtiendo que dice que el reino de los cielos se ha acercado. Que nos arrepintamos, ¿verdad?, porque buenas nuevas trae Él para nosotros.
Aquí tengo un versículo que lo voy a leer yo. Dice Lucas 4:18. Si alguien lo quiere buscar, lo podemos, lo espero, ¿verdad? Me dan un amén para que tengamos un poco más de información. Amén. Bueno, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Amén. Vemos que el Señor Jesús vino, ¿verdad? Vino al pueblo, ¿verdad? De Israel a traer buenas nuevas, a traer, pues sabemos que el Señor, ¿verdad? Ha venido a buscar lo que se había perdido. Amén. 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 Y dice, Jesús proclamó, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Esto nos indica que la plenitud del tiempo de Dios en cuanto a la redención de la humanidad había llegado y que su reino se había acercado. Tienen un significado más profundo que si hubiera dicho que el reino de los cielos se había acercado o que ya estaba presente en él. ¿Quién es el reino de los cielos? ¿A quién se refería cuando dice el reino de los cielos se ha acercado? Amén. Amén, así es. Ajá. Por ser el Hijo de Dios, Jesucristo mismo es también Dios. En cualquier momento y lugar donde Él esté, allí se encuentra el reino de los cielos. Por consiguiente, en cualquier momento y lugar donde estaba el Dios Hijo como ser humano, allí estaba también presente el reino de los cielos. Por esto, cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? En Lucas 17, 20 y 21, Jesús responde. Amén. Aquí está, Richard. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir al reino de Dios, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que los fariseos no tenían ni idea quién era Jesús, porque ellos no habían tenido la revelación, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial. Ellos veían a Jesús, pero ellos jamás, y hasta ahora el pueblo de Israel no sabe ni ha entendido que Jesús es el Mesías. Amén. Amén. Y vemos por eso es que ellos siempre andaban, ¿verdad? Ellos siempre estaban como criticándolo, siempre andaban detrás de él viendo a ver qué error cometía el Señor para contradecirlo. Pero vemos que como nuestro Señor, ¿verdad?, es un hombre que era justo y no tenía nada irreprensible. Amén. Dice esto es porque cuando aceptamos a Jesús, le damos la bienvenida a nuestra vida para que viva en ella, la gobierne. Estamos confiados en Él, donde está el reino, donde está Él, está el reino de Dios. Amén. Amén. Esto no es, dice, los fariseos calumniaron a Jesús, ¿verdad? Como siempre, como les decía, que siempre los fariseos andaban, cuando Jesús andaba predicando, él andaba dando las buenas nuevas al pueblo, los fariseos andaban siempre detrás de él, porque andaban haciéndole preguntas, porque ellos pensaban que en algo lo iban a encontrar un error en él, ¿verdad? Y siempre el Señor, pues con su sabiduría siempre le salía adelante. Entonces ellos dijeron, no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esto está en Mateo 12:24, ¿verdad? Y aquí vemos que Jesús aclaró en Mateo 12:28. Y dice el Señor, le responde, si yo por el espíritu de Belcebú echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Amén. Porque vemos, ¿verdad?, que el Señor hacía maravillas, el Señor, Él en todo donde Él anduvo, hizo milagros, Él sanó enfermos, Él pues libertó a los cautivos, Él pues hizo muchos milagros. Y cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos
a preguntar a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Jesús le respondió. Jesús envió, ¿verdad?, a uno de los discípulos de Juan para que le dijera. Esto está en Marcos 11, 4 y 5. Léemelo, Xiomara, por favor. Respondió Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, que cuando Juan preguntó, es porque estas eran las señales que Juan estaba esperando para saber que Jesús, ya en nuestro Mesías ya había venido. Entonces el Señor le manda a decir que pues todas las señales para que él sepa que sí, el Señor ya está aquí. Dice, Juan preguntaba si el reino de los cielos había llegado o no. Jesucristo le confirma que el reino de los cielos ya había venido dando señales de su presencia. También hoy Jesucristo está en medio de nosotros por medio del Espíritu Santo, el Consolador que es en naturaleza Dios mismo, como lo es Jesucristo. Donde está Jesucristo está el reino de los cielos. Donde se hace presente el reino de los cielos, los demonios huyen, los enfermos son sanados, los pecados son perdonados y las buenas nuevas son predicadas. Estas cosas se producen siempre. Hoy en la iglesia es el reino de los cielos en medio de la cual estos milagros se siguen produciendo. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, que una vez más nos dice que pues Jesús resucitó, pero nos dejó al Consolador. El Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. O sea, nosotros no le digamos al Espíritu Santo, ven, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Amén. Cuando nosotros caminamos, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si nosotros andamos haciendo cosas malas o nos andamos metiendo en lugares donde no debemos meternos, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre que se vaya a meter a una barra, el Espíritu Santo se queda en la puerta, porque el Espíritu Santo no habita donde hay pecado, ¿verdad? Pero si nosotros sabiendo que tenemos al Espíritu Santo, tenemos que cuidarnos, caminar en santidad, porque sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios también es sensible y si nosotros lo contristamos, el Espíritu Santo se puede ir de nosotros, ¿verdad? Y entonces va a ser, ¿verdad?, lo que dice la Biblia, una casa vacía, donde los demonios ven que es una casa limpia y viene y dice, voy a ir a buscar, ¿verdad?, a 7 más para que vengan. Y dice que el postrero estado de ese hombre va a venir a ser peor que el primero. Amén. Por eso tenemos que guardarnos nosotros que ya conocemos al Señor y sabiendo que tenemos al Espíritu Santo, tenemos que guardarnos de no contristarnos. Amén. Dice uno de lo que el Señor, ¿verdad?, predicada, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra griega evangelio significa buenas noticias, que pueden ser después de todo buenas noticias para un ser humano que ha estado anhelando la humanidad generación tras generación en lo más profundo de su corazón. Amén. Porque sabemos, ¿verdad?, que el ser humano siempre nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, nuestras almas son nuestras emociones, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos un vacío espiritual, ahí es donde vemos que a veces todos, ¿verdad?, siempre tenemos planes. Unos de comprar un carro, otros de comprar una casa y otros de estudiar. Pero todas esas cosas seculares, o sea, en ese momento nosotros tenemos esa ilusión de hacerla. Pero ¿qué pasa cuando ya la tenemos? ¿Verdad? Queda siempre ese vacío, anhelando otra cosa. Por ejemplo, el hombre que tiene una mujer quiere 2, ¿verdad? Pero claro, el hombre que no conoce a Dios, aquí no hay de esos, amén.
Aquí no hay, estos no vinieron, pero les digo de que siempre hay, ¿verdad? Siempre hay eso de que ese vacío, ¿verdad? Que a veces yo me he estado dando cuenta en las noticias de muchos jóvenes que se han suicidado. Y si vemos cuando esos muchachos que padecen de esos vacíos, ¿verdad? Que no los llena nadie, que tal vez usan drogas, están en los vicios y pues tienen ese vacío que nada se los puede llenar. Pero claro, sí hay alguien que se los puede llenar, es Dios. Amén. Pero como no conocen de Dios, no ha habido nadie, ¿verdad? Y yo creo que saben que en nuestras oraciones es bien importante que nosotros pongamos a esos muchachos, a esos jóvenes, ¿verdad? Que los pongamos en oración y que llegue el evangelio a ellos antes de que, ¿verdad? Que ellos se decidan tomar una decisión equivocada. Amén, porque realmente fíjense de que es una lástima cuando uno ve muchachos jóvenes que se quitan la vida de 18 y uno dice, ya quisiera tener yo 18 años para hacer todo lo que no hice, ¿verdad? Para servirle al Señor, para arreglar mi vida y ir diferente, ¿verdad? Porque como ya, acuérdense que nosotros, cuando lo que no hemos hecho, quedó atrás, ¿verdad? Todas las oportunidades que perdimos, las perdimos. Entonces nosotros, pues, como ya eso ya no se puede regresar el tiempo, de aquí en adelante tenemos que tratar de caminar bajo la voluntad de Dios. Amén. Amén. En la noticia del perdón de sus pecados y del restablecimiento de la correcta relación con Dios. Desde la caída de Adán y Eva, la humanidad ha sido perdedora. El hombre perdió su creador, Dios. El hombre perdió su gozo de vivir que tenía en el huerto del Edén. El hombre perdió sus semejantes. El hombre perdió su auténtica identidad. Aquí es donde les digo, ¿verdad? Que donde el hombre perdió su identidad. Recuerden de que cuando el hombre peca, o sea, es un hombre, o sea, que no, o sea, está realmente perdido en delitos y pecados, aunque el hombre que toma, digamos un borracho, usted le pregunta, ¿cómo te sentís? A él dice que se siente bien, pero porque aquí ven que las personas que están en vicio tienen una ceguera espiritual que realmente no, la verdad que el enemigo los tiene oprimidos, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Yo no sé a dónde estaba escuchando eso, lo escuché creo ayer, no sé dónde lo escuché, que muestran una foto cuando el enemigo tiene oprimido a las personas, ¿verdad? Es como que la persona está acostada y el enemigo tiene el pie en su cabeza. O sea que lo tiene inmóvil, ¿verdad? Y allí para el hombre, o sea, lo que ellos hacen está bien. Por ejemplo, el que está adulterando dice, no, el Dios dice que Dios es amor y yo es amor lo que siento. Lo justifican por el amor, ¿verdad? Y vemos que todo tiene una justificación. Y nos damos cuenta que por su ceguera no pueden verlo, pero gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gracias a Dios que nosotros ya no somos ciegos, ¿verdad? Que el Señor abrió nuestro entendimiento y lo va a seguir abriendo porque dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que la luz, ¿verdad?, sea perfecta. Amén. La humanidad no supo más de dónde venía, cuál era la razón de su existencia y hacia dónde se dirigía, porque estaban perdidos, no sabían a dónde iban, ¿verdad? Esta humanidad vino las buenas noticias de Dios. Esta buena noticia fue y sigue siendo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que aquí está la respuesta de las buenas noticias. Porque ¿cuántos están contentos de que Dios nos ha dado vida eterna? Amén. ¿Cuántos
están contentos de haber recibido ese regalo, ¿verdad? Porque como dice Efesios 2:8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros. Dice, pues es un don de Dios, ¿verdad? Porque nosotros no merecíamos la salvación, porque todos éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Porque como dice también Romanos 6:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y vemos, ¿verdad? Que así vemos de que no teníamos nosotros esperanza. Ahora, hermanos, ahora que sabemos que tenemos esperanzas, ¿por qué estar tristes? ¿Por qué cuando nosotros recibimos esta noticia que somos salvos, deberíamos de brincar y decir gracias, Señor? Amén. No, ¿verdad? No quedarnos quietos, porque entonces quiere decir que no estamos vivos, ¿verdad? Amén. Amén. Dice, esta buena noticia es Jesucristo. ¿Dónde está esta buena noticia? Era predicada, es decir, en todo lugar. Jesucristo, donde Él iba predicando las buenas nuevas. Los ciegos recobraban la vista. Los endemoniados eran libertados. Los pobres y los despreciados eran honrados. Y los marginados, como la mujer samaritana y Zaqueo, experimentaban un gozo que nunca antes habían conocido. Amén. Imagínense ustedes en ese tiempo, ¿verdad? Que habían tantos leprosos. Y la lepra en ese tiempo era un tipo de pecado, ¿verdad? Porque, o sea, en ese tiempo pues se decían de que el que tenía lepra era porque había pecado, algo y nos damos cuenta, ¿verdad? Que así habían ciegos, habían inválidos, ¿verdad? Habían prostitutas donde el Señor no tuvo acepción de personas porque Él fue a todos. Dice que Él escogió lo más vil del mundo, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios. Amén, porque los sabios siempre creen que lo saben todo y que merecen todo. Amén, que Dios nos libre a nosotros, ¿verdad? De creer en nuestro corazón que lo que tenemos lo tenemos porque, como dicen a veces uno, y bueno, hasta yo ya lo he dicho y que Dios me perdone, ¿verdad? Que uno dice, si yo tengo es porque me ha costado, ¿verdad? Es porque me he fajado trabajando, pero no. Cuando yo veo cómo somos de frágiles, que si una pierna se nos quebrara, nos quedamos en cama y entonces no podemos trabajar. Amén. Por eso nosotros siempre en las mañanas tenemos que ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Y que nada que guarde nuestra entrada y nuestra salida. Amén. Por tanto, cuando Jesús dijo, creed en el Evangelio, lo cual quiso decir, creed en mí. Porque Él es la vida, ¿verdad? Y Él nos dio la salvación, Él nos dio todo lo que ahora tenemos, lo tenemos porque Jesús tuvo misericordia de nosotros. Amén. Amén. Para esto vamos a leer Marcos 8:35, Xiomara. Allí no te la está poniendo Jaime. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén. Aquí vemos, ¿verdad? Porque si nosotros, a veces nosotros no queremos dar nada para el Señor ni nuestro tiempo. A veces todo lo ponemos antes, ¿verdad? Pero aquí dice el Señor, ¿verdad? Que dice, porque todo lo que quieran salvar su vida, la perderán. Porque aquí, ¿verdad? Es que nosotros como que nosotros nos ponemos a trabajar, podemos ganar todo el mundo, pero perdemos nuestra salvación. Amén. Amén. Y ahora pues tenemos que pensar que primero es el Señor y después, ¿verdad? Después todo lo demás. Y sabemos que el Señor es quien va a estar con nosotros siempre, pues como estuvo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Dice, es fundamental que se produzca el arrepentimiento para creer esta buena nueva y para poder entrar en el reino de los cielos. Arrepentimiento es esa metanoia en griego, que significa un cambio de dirección de 180 grados. Es decir, ir de la dirección antigua
a otra diferente, por completo, a una nueva vida. Hay que desechar la vida vieja en la que seguimos nuestra propia voluntad para obedecer ahora a la voluntad de Dios. El arrepentimiento no solo sentir pesar o vergüenza por los pecados pasados, sino además apartarnos de ellos, de la vieja manera de vivir. Amén. Porque de verdad que si nos arrepentimos, ¿verdad? Tenemos que, porque dice en Romanos, creo que dice que las cosas viejas pasadas, aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a decir que somos cristianos, que hemos conocido al Señor, que nos hemos arrepentido, pero nuestra vida no ha dado ningún cambio? Entonces quiere decir que no nos hemos arrepentido. Amén. Porque si nosotros seguimos en la vieja manera de vivir, seguimos haciendo lo mismo, entonces si no ha habido ningún cambio en nosotros, no tenemos diferencia entre la gente de fuera y nosotros. Porque a veces en nuestros trabajos, tal vez la gente ni sabe que uno es cristiano. Porque no hablamos de la palabra de Dios. ¿Y por qué no hablamos de la palabra de Dios? Porque no tenemos buen testimonio, ¿verdad? Porque si tenemos mal testimonio, nos da vergüenza, porque después nos vas a decir, ay, vos sos cristiano, no, hombre, le vas a decir, sí, así para ser como vos, mejor me quedo en la casa, ¿verdad? Y esa es la razón porque nosotros, ¿verdad? Somos carta leída. Nosotros tenemos que tener buen testimonio en todo, hermanos. No porque la gente nos vea, sino porque sabemos que nuestro Dios está viendo y conoce nuestros pensamientos. Sí. Porque Él no solo nos mira lo que hacemos, sino que conoce nuestro corazón y sabe lo que vamos a hacer en el futuro también, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que guardarnos y pedirle al Señor que limpie nuestros pensamientos, nuestras actitudes, hermanos, porque todos somos imperfectos. Pero la diferencia es que ahora tenemos un Dios a quien pedirle, ¿verdad? Que nos cambie y que nos limpie, ¿verdad? De todo pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que lo que queda atrás extendemos a lo que está adelante. Dice Filipenses 3:13, por favor, me ponen. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. ¿Verdad? Aquí vemos lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿verdad? Que acá el apóstol Pablo dice, ¿verdad? De que, digamos que lo que pasó, ¿verdad? Como decía un himno por ahí que estábamos oyendo. Amén. Que verdad, nosotros lo que pasó, tenemos que nosotros renovarnos, ¿verdad? En nuestro espíritu. No podemos nosotros seguir, ¿verdad? Tenemos que la verdad, yo les digo que a veces nosotros pasamos recordándonos de cosas pasadas. Y hermanos, limpiemos nuestro corazón, dice, renovaos vuestra mente, ¿verdad? Porque la verdad si queremos agradar al Señor, tenemos que hacerlo. Dice, por consiguiente, hablando con verdadera precisión, el arrepentimiento no es una mirada al pasado, sino una mirada orientada al futuro, ya que el arrepentimiento nos capacita para mirar hacia adelante y para progresar en nuestra nueva vida en Cristo. Por lo tanto, la fe y el arrepentimiento se producen al mismo tiempo. Amén. ¿Verdad? O sea, de que cuando nosotros aceptamos al Señor, fíjense de que yo lo veo así. Cuando nosotros no conocíamos al Señor y estábamos en problemas, todo era gris alrededor de nosotros, ¿verdad? Todo no veíamos por dónde salir. Pero cuando nosotros creemos en el Señor, o sea, el Señor porque miren, yo les voy a decir algo que yo lo he escuchado, pero yo lo entiendo de esta manera.
y lo he leído así, de que cuando nosotros aceptamos al Señor, el Señor pone la fe en nosotros. Nosotros tenemos fe, nosotros no le tenemos que decir, Señor, dame fe, porque la fe está en nosotros. Amén. Amén. Porque la fe ya está activada. Bueno, más bien la tenemos, los que tenemos que activar la fe somos nosotros. Amén. Porque, ¿y cómo podemos activar la fe? Dice, la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos, nosotros empezamos a ver las cosas, las maravillas que el Señor hizo. Y sabemos que como la palabra de Dios es contemporánea, no fue escrita solo para los israelitas. Pues cuando el Señor, ¿verdad?, nos dio a nosotros también la salvación, porque dice, ¿verdad?, estaba leyendo yo también, que dice, ahorita les digo, que dice, que hay un versículo que dice, ahorita les digo, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todo a los que le recibieron y creyeron en él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Porque vemos, ¿verdad?, que en ese tiempo, pues el Señor la predicación era para los judíos, era el pueblo de él, ¿verdad?, el pueblo escogido. Pero cuando el Señor empezó, porque cuando fueron las bodas, ¿verdad?, no sé quién ha leído sobre las bodas de Canaán, dice que cuando dice la parábola que hubo un hombre que hizo una boda, invitó a toda la gente, ¿verdad? Pero a todos los que invitó, todos le pusieron pretextos. Le dijeron unos que tenían que trabajar, otros que tenían que ir a ver a su finca, otros que se estaban casando, pero todos tenían algo que hacer. Entonces dice que el Señor, ¿verdad?, se enojó y dice que les dijo a sus empleados, les dijo, vayan y tráiganme a todos los que encuentren, porque la comida ya está servida. Amén. Entonces, todos esos que llamaron, esos éramos nosotros, ¿verdad? Esos éramos nosotros los que nosotros no teníamos esperanzas. Era el pueblo gentil. Nosotros no teníamos esperanzas en la salvación, de recibir salvación, porque todo era para los hijos, ¿verdad?, de Israel, no para nosotros. Pero gloria a su nombre que, ¿verdad?, como Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Y como yo sé que Dios todo lo conoce desde el principio, Él sabía todo cómo iba a pasar. Y ya el plan estaba, ¿verdad?, de que nosotros íbamos a ser salvos por medio, pero dice, todo aquel que cree, ¿verdad?, será salvo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer, ¿verdad?, que Jesús murió en la cruz del Calvario y que nosotros ahora tenemos la oportunidad de ser salvos. Amén. Sí. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Amén. Bueno, y con esto vamos a leer a Juan 17:16 y Juan 12:49. Yo creo que Jaime lo va a poner allá. Amén. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Yo creo que también aquí faltó el 50. 12:49, sí, porque poner el 50. Leo el 49. Sí, léelo el 49 hasta el 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. Y vemos acá, ¿verdad?, que el mismo Señor Jesús, Él vino, pero Él no vino a decir lo que Él creía. Él venía sometido a todo lo que el Señor, a la autoridad del Padre. Amén, porque todo lo que el Señor le mandó, eso fue lo que Él habló. Amén. Dice, en consecuencia, cuando predicamos, debemos predicar solo a Jesús.
que dice, debemos predicar solo a Jesús, como discípulos de Él, enviados por Él. No debemos avergonzarnos del Evangelio, ya que avergonzarse del Evangelio es igual a avergonzarse de Jesús. El apóstol Pablo expresó en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Aquí vemos, ¿verdad? Que nosotros pues no nos debemos avergonzar. ¿Quiénes están felices de predicar la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren compartir de ahora en adelante este mensaje que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que dice que en realidad dice Efesios 2:8, dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿verdad? Y no de vosotros, sino que es un don de Dios, ¿verdad? Amén. Cuando predicamos a Jesucristo, el reino de los cielos se acerca a las personas y Dios reina de forma soberana por su poder sobrenatural y el milagro de la transformación tanto de nuestras propias circunstancias como de las circunstancias de los demás. Se estará produciendo siempre. Amén. Vamos a repetir esto porque está bien bonito. Dice, cuando predicamos a Jesucristo, el reino de los cielos se acerca. Amén. Se acerca porque es Jesús en nosotros. Amén. Jesús es el que va a gobernar nuestra vida. Dice, y Dios reina de forma soberana por su poder sobrenatural y el milagro de la transformación tanto de nuestras propias circunstancias como las circunstancias de los demás se estará produciendo siempre. Amén. Fíjense de que esto está bien bonito porque yo me doy cuenta, digo yo, realmente el Señor es fiel cuanto en lo que Él dice, ¿verdad? Porque cuando nosotros lo aceptamos a Él, no digamos, no le vamos a decir que no vamos a tener problemas o que no hemos tenido problemas, porque sí los hemos tenido, ¿verdad? Pero hay algo bien bonito, que ahora no estamos solos. Tenemos al Señor con nosotros y tenemos esperanza, y cuando nosotros nos sentimos que estamos en problemados, solo vamos al Señor, ¿verdad? Tenemos nuestro Padre Celestial que dice, pedid y se os dará. Amén. Amén. Y tenemos realmente esperanzas en Él. Dice, aquí tenemos las preguntas finales de las que les habíamos hablado, ¿verdad? Tenemos, aquí también en el principio tenemos las preguntas introductorias, dice. Aquí les voy a preguntar a cada uno, así es de que por favor me están listos. Amén. Vamos a la primera. Dice, ¿qué profecía se cumplió cuando Jesucristo se mudó de Nazaret a Capernaum? Esto lo van a buscar en Mateo 4:13, 14 y 17, al 17. 13, 14 al 17. Amén. Bueno, esto me lo puede contestar Ana. No, ahí está. Ahí está, solamente ahí léelo y contestame. No está ahí. ¿No lo pusieron? No. Jaime. Mateo 4:13 al 17. Se me durmieron quizás los camarógrafos. Ajá, sí. Bueno, Ana, escuchalo y me decís cuál fue el milagro. Vaya, léelo, Ana. ¿Lo leo yo? Sí, léelo. Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Naftalí, para que sea cumplice y dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. Amén, amén. Bueno, ya entonces ya entendieron cuál fue la profecía. Ana, ¿cuál fue la profecía de Isaías? Amén.
Bueno, aquí, ¿verdad? Aquí está la profecía, ¿verdad? Donde dice, no, ajá, sí, sentado, ajá, que el pueblo sentado en tinieblas vio su luz. Amén. Porque ese pueblo estaba en tinieblas. Eso no lo leí. No, eso no es. O no lo leímos. Ajá, bueno, pero vamos a continuar. Ok, amén. Aquí tenemos otra pregunta. También esta se la voy a dar al hermano Mauricio. Dice, ¿qué predicaba Jesucristo? Esto está en Marcos 1:14. Las buenas nuevas. ¿Marcos? No. Marcos 1:14. Hermano Jaime, yo creo que eso me lo traspasé, pero sigamos a la meta. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a los arrepentidos y creer en el evangelio. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que predicó Jesús? Las buenas nuevas. El evangelio. Ajá, vale. Dice, ¿por qué Jesús dijo? Arrepentíos y creed en el evangelio, en Marcos 1:15. Marcos 1:15. Manito, ¿lo tienes? Léanlo usted. Ajá. Pues esa es la pregunta. Espérate, déjame ver aquí la pregunta. El reino de los cielos se ha acercado. Ajá. Dice, ¿por qué Jesús dijo? Ajá. Arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos otras preguntas que las tenemos al final. Amén. Preguntas finales, dice. ¿Qué ordenó Dios a Jesucristo que debía de decir en su nombre? Esto está en Juan 49-50, hermana Xiomara. Juan 12:49-50. Así al 50. Juan 12:49-50. Ajá. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Aquí vemos, ¿verdad? Que como el Señor dice que Él, o sea, que lo que Él habla es lo que el Padre le dio. Amén. Él todo, o sea, y el Padre lo que el Padre le mandó a que dijera, ¿verdad? Su mandamiento es vida eterna. Amén. Dice, ¿por qué se sentía Pablo orgulloso de predicar el evangelio? Amén. Y luego al griego, ajá. Amén. Bueno, la última dice, ¿cuáles son los 2 requisitos para entrar en el reino de Dios, hermano Saúl? Hermanos, los 2 requisitos para entrar en el reino de Dios está en Marcos 1:15. Amén. Marcos 1:15. Siendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer. Amén. Y cree ese mismo, sí. Dice, bueno, la aplicación dice, preguntémonos si tenemos o no vergüenza de predicar el evangelio. Eso lo podemos hacer, ¿verdad? En lo íntimo. Y en el evangelio es poder que Dios utiliza para salvar a todo el que cree. Proclamemos con valentía este evangelio. ¿Verdad? Amén. Si queremos ganar las almas, debemos predicar con tesón a la palabra de Dios y semejanza
del pueblo y del Señor Jesucristo. Entonces veremos maravillas en nuestra vida. Amén. Pues aquí, pues esta palabra tesón, ¿verdad? Yo me quedé, no sabía qué era, pero lo busqué y dice que es predicar el evangelio con decisión y perseverancia. Amén. Amén. Bueno, aquí también, bueno, en Apocalipsis, ¿verdad? 3:20 nos dice el Señor a todos, he aquí estoy a la puerta. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Esta es una invitación, hermanos, para que nosotros busquemos al Señor, ¿verdad? Y cuando prediquemos también, nosotros podamos decirle a la gente que el Señor está con su oído puesto, esperando que nosotros lo busquemos, ¿verdad? El Señor está tocando también. Si nosotros, ¿verdad?, no queremos escucharlo, ya va a ser responsabilidad de nosotros. Como en el caso que a veces, ¿verdad?, cuando nosotros le queremos hablar a las personas del Evangelio y las personas están tan renuentes que hasta se enojan porque uno les habla. Amén. Y entonces nosotros vemos acá, ¿verdad?, cuánta gente necesitada, pero no quiere saber de Dios. O simplemente quieren a ellos nada más creer lo que ellos quieren creer. Y no es así, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, sabemos que es clara. Y sabemos que pues el que quiera caminar con Jesús, ¿verdad?, dice, tome su cruz y síganos. ¿Verdad? No podemos nosotros, andar ahí como que somos, como andaban los fariseos, ¿verdad? Detrás de Jesús, pero realmente no creían, solo andaban con él, solo para decir, vea, a ver qué es lo que dice ahora, ¿verdad? O sea, para criticarlo. Amén. Bueno, con esto yo termino este estudio, hermano, y pues... Vamos a orar y darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque solo Él es el único. Nosotros no somos realmente nada. Yo eso le estaba diciendo al Señor. Ahora le digo yo, Señor, ayúdame, dame palabra, pon serenidad en mí. Porque, hermanos, yo soy bien eléctrica y a veces se han dado cuenta de que, por ejemplo, ahorita cometí un error. Me pasé un versículo de Juan que no lo leí porque me confundí en lo que me empecé a mover esos papeles. Pero igual, verdad, estaba en donde Juan estaba preguntando que si Jesús era el Mesías. Amén, me lo pasé. Pero bueno, ahorita le digo que Juan le mandó a preguntar con los discípulos le mandó a preguntar a Jesús que si era él el Mesías o que si vendría otro, ¿verdad? Pero el Señor le respondió y le dijo que fuera y le dijera a Juan que estas señales estaban sucediendo. Amén. Eso sí se los dije, lo único el pedacito que pero bueno, discúlpenme, hermanos. Amén. Bueno, le vamos a dar gracias a Dios. Si se ponen de pie, le voy a agradecer porque el Señor merece que de pie le adoremos. Padre, en esta noche te doy gracias. Te doy gracias, Espíritu Santo, Jesús, te doy gracias porque eres tú, Señor, tu palabra, Padre, todavía la estamos saboreando, Señor, en estos tiempos, Señor. Gracias, Padre, porque aunque nosotros no lo merecíamos, Señor, a ti te plació, Señor, darnos vida eterna, Señor, porque tú dices en tu palabra que el que cree, Padre, ese será salvo, Señor. Y nosotros hemos creído, Señor. Padre, y te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que nos guardes, Padre, que nuestro pie no resbale, Señor, porque queremos servirte, Padre, como tú te mereces, Señor. Tú eres el único digno, Señor. Padre, tú eres el único que merece toda alabanza y adoración, Señor. Y queremos, Padre, servirte, Señor. Queremos que tú seas, Padre, siempre nuestro Dios, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda, Padre, a todos mis hermanos que estamos acá, Padre. Que nunca nos apartemos, Padre, de tu mano, Señor. Que siempre nos mantengamos, Padre, agarrados de tu mano y caminemos, Señor, contigo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.